Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de Grau C. Hoy tengo el agrado y el placer de presentarles a un gran amigo y un compañero, Francisco Colipí, actualmente estudiante de la Universidad de San Sebastián, y hoy nos va a presentar su tesis de magíster, la cual se llama Reglas de corte cosmológicas para funciones de correlación de n puntos en formalismo Schwinger-Kelvin. Colipí, adelante. Un aplauso para el speaker. Bueno, gracias Maylin. Gracias a todos ustedes por estar acá. Como bien dijo la profesora, hoy les voy a hablar un poquito acerca de lo que es comitación de magíster, reglas de corte cosmológica para funciones de correlación de puntos en formalismo Schwinger-Kelvin. ¿Bien? Entonces, primero voy a dar una pequeña introducción, que de hecho no va a ser tan pequeña, va a ser bastante grande. El objetivo de esta charla es mostrarles un poquito las bases de lo que a mí me permitió construir todo lo que fue mi tesis de magíster, hablarles acerca de la cosmología, de por qué es importante estudiar, ir directamente a lo que a nosotros nos interesa en este caso, son las condiciones iniciales, cómo introducimos inflación cósmica para explicar dichas condiciones, hablar de gaussianidades, que son desviaciones a un tipo específico de condiciones iniciales que se ajustan a las observaciones, el formalismo Schwinger-Kelvin, que es el formalismo de teoría cuántica de campos que utilizaremos para estudiar el inflatonio, que es justamente el que genera la inflación cósmica, y luego hablar de cómo vamos a introducir propiedades como unitariedad, específico unitariedad, ¿cierto? A través del operador de continuidad para poder obtener información acerca de los diagramas que de otra manera sería un poquito más esquivo, haciendo un diccionario entre algunas propiedades que ya se conocen en el espacio de Minkowski. Voy a hablar más de eso hacia el fin. Y luego mostrarles algunos resultados asociados al uso de estas propiedades y su aplicación para estos diagramas. ¿Bien? Entonces, primeramente, tenemos que hablar de qué es la cosmología. Es la ciencia que estudia el universo a grandes escalas, estudia la historia del universo, su pasado, su presente y su futuro, a través de observaciones, ¿cierto? Como esta hermosa imagen donde tenemos el universo a escala logarítmica sentado en el sistema solar. Y esas observaciones, compararlas con teoría, es decir, tener una teoría física que nos permita modelar dichas observaciones con lo más avanzado que tiene la humanidad para modelar la naturaleza, que son las teorías cuánticas de campos y relatividad general. Entonces, estas observaciones, como les mostré de forma pictórica en la slide anterior, incluyen, pero no se limitan, a las grandes distribuciones de galaxias, donde pueden notar que aquí cada galaxia es un punto. Esa es como otra de las frases bien conocidas en cosmología. Ahí tenemos la distribución de galaxias. Podemos estudiar el efecto de la distribución de materia, es decir, de estas galaxias, sobre la propagación de la luz, sobre la propagación de fotones. Y reliquias del universo primordial asociadas a temperatura, entre otras observaciones. Y esta, justamente, el CMB, o más bien sus anisotropías de temperatura, es, para efectos de esta tesis, para efectos de este trabajo, la más importante. ¿Bien? Entonces nos centraremos principalmente en describir cómo la utilizaremos para desarrollar este trabajo y para poder introducir inflación, principalmente. El fondo cósmico de microondas es un fondo de radiación electromagnética, como si el cielo nos emitiera como un cuerpo negro, a una temperatura promedio de 2,7 grados Kelvin. ¿Sí? Pero esto, lo que ustedes están viendo aquí, no es el mapeo del fondo en sí, sino de las anisotropías asociadas a esta distribución de temperatura. Esto en realidad, si estuviéramos viendo estos 2,7 grados, tendría que ver un fondo de color verde prácticamente homogéneo. Pero dichas anisotropías, que son del orden de 10 a la menos 5, comparadas con la temperatura promedio del universo, que de hecho pueden notar que son bastante pequeñas, son anisotropías muy pequeñas comparadas con el valor promedio, por eso son una homogeneidad muy pequeñas, pero que aún así nos entregan un montón de información acerca del universo temprano. Tanto, como veremos, de inflación, como de las épocas más tempranas del universo tal y como lo conocemos, donde la física que conocemos ya se echó andar. Y lo haremos a través de estadística. Vamos a estudiar funciones de correlación de dos puntos de estas anisotropías de temperatura. Es decir, compararemos el valor de la desviación en algún punto de esta esfera
¿cierto? Ahí la normal indica hacia dónde estamos mirando, y con ello podremos describir estadísticamente dicho fondo. Antes de eso, tenemos que ahora hablar del lado de la teoría. Las desviaciones de temperatura se producen por sobredensidades o subdensidades en el plasma primigenio, las cuales efectivamente afectan este valor promedio de emisión de fotones cuando finalmente el CMB termina de emitirse. Estas desviaciones de temperatura están acopladas con la materia, nos enseña las ecuaciones de Einstein, que también van a afectar a la gravedad circundante. Es decir, todo esto es una retroalimentación entre lo que podemos observar de las desviaciones de temperatura con los efectos tanto en las perturbaciones de materia, es decir, cómo se distribuye la materia y cómo se distribuyen los potenciales gravitacionales o los efectos gravitacionales en el universo temprano. Entonces tenemos que introducir una teoría de perturbaciones tanto para gravedad, en las ecuaciones de Einstein, como de materia, UFT, ¿cierto? Ahí está. Ahí tenemos un lindo diagrama y la linda ecuación de esto. Y además, como queremos estudiar una evolución temporal, necesitamos condiciones iniciales. Y estas condiciones iniciales también tienen que tener una caracterización estadística, es decir, es casi como si fuera una sábana desde donde en un momento hicimos un chasquido, el tiempo empezó a andar, y esa sábana, que representaría de forma esquemática la distribución de las perturbaciones de gravedad, echa a andar la evolución totalmente posterior. Y finalmente genera, entre otras cosas, el CMB. Pero ahora, ¿cómo se fijan estas condiciones iniciales? O sea, ya hemos estado haciendo un camino hacia atrás en el tiempo bastante pedregoso. Primero tenemos que entender el CMB, luego ahora tenemos que entender cómo se originaron las condiciones iniciales que dieron forma al CMB. Y es aquí donde, bueno, los cosmólogos de principios del siglo XX ya estuvieron pensando un poco, y en especial cuando Hubble descubrió que las galaxias se alejaban de nosotros, ¿cierto? La famosa ley de Hubble, que mientras más lejos, más se alejaban, varios cosmólogos, entre ellos Alexander Friedman, no, perdón, George Lemaitre, propusieron la existencia de lo que hoy conocemos como el Big Bang clásico, que es que si el universo se está expandiendo, y más encima se está expandiendo aceleradamente, en algún momento tuvo que haber estado en un estado de átomo primigenio, tiene que haber estado todo junto para que después empezara a salir. Algo como se ve en esta imagen de aquí. Entonces, en esta singularidad, que es donde vamos a fijar por el momento las condiciones iniciales, ¿cierto? El universo inicia su expansión, evoluciona, ¿cierto? En algún momento se produce CMB, que es más o menos por acá, luego se producen las galaxias y llegamos al universo como lo conocemos. Y dichas condiciones iniciales, bueno, setean la forma en la que esta materia y, por tanto, la gravedad se distribuyó para poder generar las observaciones que tenemos hoy. Y bueno, la métrica de fondo de esta evolución va a ser la típica Friedman-Lemaitre de Robertson-Walker, ¿sí? Me costó años aprender a decirlo sin equivocarme. Y bueno, y las perturbaciones de materia que perturban el espacio-tiempo. Y bueno, ya más o menos tenemos una idea, digamos que el Big Bang clásico es el origen del universo, se te dan las condiciones iniciales y una teoría de gravedad bien armada, como relatividad general y las interacciones de materia, como es una teoría cuántica del campo, como por ejemplo el modelo estándar, producen la evolución del universo. Y si nosotros ahora aplicamos esos conocimientos sobre las observaciones que encontramos, nos vamos a encontrar con gráficos de este estilo, donde se muestra el power spectrum, quiero decir, el espectro de potencia, asociado obviamente a la función de correlación de los puntos de la temperatura, dependiendo de la escala angular. Mientras más nos acercamos a este lado, las correlaciones son entre dos puntos más cercanos. A medida que nos acercamos hacia acá, con escalas angulares mayores a 1, estamos aumentando la distancia, entre comillas, de la función que separa los puntos donde estamos calculando la función de correlación. ¿Bien? Y aquí me quiero detener en lo que dijimos de Big Bang. Si suponemos que Big Bang es el generador de condiciones iniciales, nos encontramos de frente con un tremendo problema, que es que Big Bang no puede reproducir esta zona del espectro de potencia. ¿Por qué? Bueno, primero esa zona nos habla de correlaciones del orden de distancia angular mayor a 2 grados. Es decir, a esa distancia angular, el valor del
radio de Hubble, que es una combinación de parámetros que indica más o menos la distancia causal que puede tener cualquier objeto que transmite información, nos encontramos con que exista esta correlación implica que hubo contacto, es decir, correlación entre zonas causalmente desconectadas. Estos dos ángulos que están acá son, digamos, tamaño así, por poner un ejemplo, ¿cierto? Y dicho radio debería ser la única zona en la que todo lo que está aquí adentro se pudo correlacionar, por tanto verse afectada su espectropotencia, es decir, verse afectadas sus perturbaciones de temperatura entre sí. Debido a que este sector es no nulo, tenemos correlaciones entre zonas que no están causalmente conectadas. Les voy a mostrar por qué no se puede generar el Big Bang clásico. Dime. ¿Puedes mostrar el gráfico de nuevo? Sí. Tengo dos preguntas. Vale. La primera, ¿por qué hay un pic como justo cuando se acaba así como la zona? Mira, estos pics, para ser honesto, no se podría decir por qué exactamente hay un pic ahí. Pero fíjate que está justo pasado el 1. Esta zona tú entras a las correlaciones de temperatura generadas por perturbaciones de materia que ya están dentro del esfera. Entonces, por eso yo no me preocupo demasiado de lo que está acá. Aquí está información de Gauss y cosas más relacionadas con la estructura de gran escala, que como yo no ocupé, no me informé demasiado acerca de por qué ahí justo hay un pico. Pero si no me equivoco está relacionado con los Gauss. Pero no, en este momento no me acuerdo no tan preciso. Entonces, ¿tienes otra pregunta? No. Era la primera, pero me lo respondí. Ya, ok. Felipe, Sí. pregunta. ¿Puedes determinar cómo a qué distancia angular en particular dos zonas van a estar totalmente desconectadas? Sí. A tiempo de CMB, es decir, z igual a 1100, es del orden de 2 grados. 2 grados. 2 grados. Por eso, justo en esta zona, si te fijas, por acá, es donde estoy marcando la zona con las correlaciones que no debiesen estar si es que Big Bang clásico fuese el generador de las condiciones iniciales. De que de hecho eso es lo que pasa. Esos 2 grados deberían estar como justo donde vas del pico, por eso lo sé. Claro, si es que Big Bang fuera la teoría, aquí esto tendría que irse pum, a cero. Porque todas estas zonas deberían estar desconectadas, causando. Y además, bueno, sí, están haciendo correlaciones entre puntos muy distantes de la esfera, entonces también las barras de errores aumentan. Aquí ya impresionantemente se esquitea todo muy bien, justo hasta donde empiezas a estudiar las correlaciones. Efectos de eso, bueno, hay que preguntarlo en experimental. Ahora, pregunta así como la de... ¿Sí? Porque no voy a controlar tanto, pero ¿no eres como que mientras más cerca como distancia angular, o más chica la distancia angular en particular, la correlación debería ser más fuerte? Sí, y esto está acá. Esto está acá, en esta zona. Ya. Fíjate que la distancia angular va disminuyendo hacia el eje positivo. Y esto porque básicamente te estás empezando a acercar. Ya, perfecto. ¿Sí? Mientras más... ya, lo voy a explicar así mejor. Esto se obtiene a partir de una expansión multipolar en armónicos esféricos. Mientras más pequeña es la distancia angular, más alta es la contribución a un multipolo A, o sea, más se ve esa correlación como contribución en un multipolo más alto, en un L más alto. Yeah. En cambio, a medida que aumentas la distancia entre los puntos que tú buscas correlacionar, eso contribuye a multipolos más pequeños, que son justamente esta zona. Ya, perfecto. Sí. De hecho, aquí arriba están los momentos multipolares, por ejemplo, tienes contribuciones desde el dipolar en adelante. El dipolar, bueno, hay efectos de velocidades peculiares que en realidad no son tan importantes, pero en realidad toda esta zona entrega esa información acerca de que Big Bang, como lo planteé previamente, es decir, todo partió de aquí, debiese estar mal. Y eso, para decirlo muy rápidamente, está relacionado con que si esta es mi radio causal, esta galaxia, o no sé, pedazo de materia jamás tuvo correlación, jamás se pudo haber comunicado con algo que estuviera fuera de este radio causal. Y el tema es que yo estoy viendo que eso es lo que muestra la teoría. Por tanto, Big Bang clásico de alguna manera no se sostiene con las observaciones. Y esto no es la única... Dale. Estoy curioso y día, solo. Sí, dale. Por ejemplo, si yo imagino que si está como en un punto ya singular, y después yo lo voy a evolucionar como un delta de tiempo, por decirlo así,
¿No debería estar como todo correlacionado en teoría? O sea, ¿cuáles son tus parámetros para decir de que dos puntos están causalmente desconectados? El radio de Hubble, Radio Hubble. en ese momento. Y eso depende de otros parámetros externos. Depende de la evolución del universo. O sea, tú en Z igual a 1100 sabes que dominaba materia, sabes cuál es la forma del factor de escala, por tanto sabes el valor del radio de Hubble en ese momento. Ya. Entonces, lo que te estoy tratando de decir es que si nosotros entendemos que el universo, la física del universo es más o menos la misma que teníamos, fuera de la escala de energía en la que nos encontrábamos en ese momento, sabes que en ese momento dominaba materia, por tanto sabes cuál es el comportamiento del factor de escala, por tanto sabes cuánto debió valer ese radio de Hubble. Que encuentres correlaciones más allá de eso, te indica de que algo está pasando. O sea, es físico, o sea, yo no me puedo conectar con algo que está fuera de mi burbuja de Hubble, de fuera de ese radio. ¿Ya? Okay. Ya. Voy a pasar más rápido acá, no me quiero meter demasiado. Big Bang tiene un problema bien interesante, que es un ejercicio bien sencillo de calcular, es a nivel de background, de la llamada curvatura nula. El universo es demasiado plano como para que esto no pueda haber sido seteado, y Big Bang hace que estos universos que se generan o se vayan rápidamente a una curvatura de cierre, del crunch, o una curvatura que haga que se abran completamente llevando a un big rip o un big freeze, como se llama. Ausencia de monopolos magnéticos, problemas de jerarquía, todo eso. Y ahora la pregunta es: ¿qué introducimos para poder resolver estos problemas? En específico el que presenté antes. Entonces, lo que yo propongo, que básicamente lo que la comunidad científica propone, es inflación cósmica, que es un periodo de expansión acelerada previo a Big Bang, que desde este momento lo vamos a llamar recalentamiento, que produce, dada su física, las condiciones iniciales que luego se imprimen en el momento en que el universo pasa por una transición de fase de inflación a modelo estático, siendo después de ese momento la física como la conocemos, generando exactamente lo mismo: plasma de quarks y gluones, la evolución de las perturbaciones de materia dada la forma de las perturbaciones de gravedad, y finalmente la generación de los fotones en CMB. Y bueno, todo lo que sigue después, entendiendo que el universo temprano como que termina siempre. Esta teoría fue propuesta por Stravinsky y Lindgren. Cuéntame. Cuando dices curvatura nula es solo en la parte espacial. Ya, aquí cuando hablo de curvatura nula es el K, es el global, la curvatura global del universo, para que hablemos para que hablemos en el mismo idioma. Es el K de las ecuaciones de... Pero perfecto, no es la curvatura de todo, del espacio-tiempo. Esa curvatura, pero la curvatura global del súper enorme gran manifold que es el universo. Esa curvatura. O sea, pero uno ingenuamente, digamos, si dice que la curvatura del espacio-tiempo es cero, no pensaría entonces que está en Minkowski. Como uno... Pero se expande también. Tus observaciones también te indican que se expande. Es plano, pero se expande. Por eso Friedman le mete Robertson Walker y Minkowski. Sería como planear una slide de tiempo perfecto, ¿no? Claro. Pero o sea, como que sea plano, pero la parte espacial, o al menos así yo lo... Claro, la parte, en ese sentido sí, por la parte espacial, pero se expande. O sea, si tomas t igual a 0, O sea, porque esa ves... métrica la que pusiste... Sí, te la muestro, mira. Esa métrica no es una plana. No, pero si tomas t igual a 0, lo que define las coordenadas... Si tomas, perdón, no un t igual a 0, un t constante, lo que define las coordenadas, Claro. es plano. Por eso, Ya. en ese... Claro, y el problema es que esto no permite generar eso. Los universos, si tú los echas a andar, digamos que o caen muy rápido de la densidad crítica, que te genera un universo plano, llamémoslo así, con este K igual a 0, o se pasan demasiado rápido de la densidad crítica, lo cual genera o que el universo se abra mucho, o que caigas en un micromucho. Si tuviéramos que definir, y esto se llama problemas de fine-tuning, tendríamos que hacer un fine-tuning muy preciso en este momento para que pudiéramos conseguir que la densidad del universo fuese justamente la crítica, la cual genera lo que te estoy describiendo. Porque si tú tomas en un momento temporal dado, una hipersuperficie temporal cualquiera, ves el universo plano, con K igual a 0, en las ecuaciones de fine-tuning. Eso es. ¿Ya? Y ahí el K de curvatura como... El K... que El K de la curvatura global. Si tiene un seno, sin hiperbólico, después... Exacto, sí. Eso, Ahí, ¿cómo se relaciona con el factor de escala del K? tú lo introduces en las ecuaciones de Friedman, Ya. asumes que contribuye a la evolución del factor de escala, Ajá. y puedes ver su efecto en las ecuaciones, al momento que tú resuelves las ecuaciones de Friedman para encontrar
el factor de escala. Pero entonces la ecuación de movimiento te fija en el K y no lo tenías tú a mano, por ejemplo. No, lo que yo estoy diciendo es lo que pasa con las observaciones. Ya. O sea, en teoría tú introduces el K y tienes todas las ecuaciones, ¿cierto? Y el primer insight que tienes es con las distancias. Pero tú después cuando observas el universo dices, y lo comparas, dices, oye, pero esta cuestión es un K igual a Z. No hay contribución de curvatura global. Es un universo plano. Y bueno, ¿cómo funciona inflación cósmica? Vamos a introducir un, entre comillas, tiempo antes del tiempo. Antes de esta singularidad o de esta ahora transición de fase que generó el universo como lo conocemos, existió un momento previo donde la acción de uno o más campos, que vamos a llamar inflatón, ya que vamos a ocupar solo uno, junto con la física de campos en un universo en expansión dada por las ecuaciones de Einstein, generó una expansión acelerada durante este periodo inflacionario, cuyos efectos se imprimen en este momento, que vamos a llamar recalentamiento o reheating, que finalmente generó que generó las condiciones iniciales, perdón, que el universo necesita. ¿Y cómo esto resuelve el problema que mencioné antes? Bueno, como la expansión es acelerada, permite a zonas que en un momento durante inflación estuvieron conectadas causalmente, generar, bueno, correlaciones entre ellos, llámese interacciones, y que después, debido al estiramiento violento del universo, como podemos ver aquí, claro, ya no siguen causalmente conectadas, pero al estarlo, pudieron correlacionarse entre sí. Entonces, cualquier perturbación, ya sea de curvatura o de un campo, fluctuaba en un momento muy temprano de inflación, y que luego, a medida de que el espacio se empezó a estirar, pasaron por una transición, pasaron de ser cuánticas a ser clásicas, pero manteniendo la correlación. No se pierde eso. Lo que finalmente se termina de imprimir cuando, digamos, acá se produce Big Bang y el universo continúa su evolución como ya más o menos lo conocimos. Y hay una estructura acerca de cuáles son las perturbaciones que van a sobrevivir y cuáles no. Está relacionado mucho con cómo es la forma en la que estas perturbaciones evolucionan en una métrica de fondo como es un universo acelerado, en este caso es decir. No me voy a detener mucho en eso porque es un poquito complicado. Ya, entonces, ahora les voy a mostrar cuál es el modelo más sencillo para introducir inflación. Vamos a pensar en un único campo, escalar, con o sin masa, el cual tiene la característica, ahí tengo una acción, ¿cierto? Para que veamos que es un campo escalar, que está acoplado al menos minimalmente con gravedad, cuyo potencial tiene la característica de que, lo voy a mostrar con las ecuaciones, rueda suavemente a través de la ladera de este potencial. Y mientras eso pase, con estas condiciones, se produce la expansión acelerada. Setea a las ecuaciones de tal manera de que este parámetro de estado, ¿cierto?, sea igual a -1, el que al introducir las ecuaciones de Friedman entrega un universo que se expande. Y mientras esto se cumpla, estas dos condiciones se cumplan, este campo, fíjense en lo rojo por el momento, va a ir cayendo ladera abajo hasta un mínimo. Y cuando estas condiciones se dejen de cumplir, finalmente el campo cae a su mínimo, inflación termina, este potencial termina de entregarle toda esa energía al universo, y este pasa por Big Bang produciendo todo lo que ya les describía. Entonces, esa es la evolución de background, pero le permitimos evidentemente a este campo también tener perturbaciones de orden cuántico, correcciones, que generan las perturbaciones que acopladas a gravedad producen las perturbaciones que generan las condiciones iniciales. Como lo mostré en la figura previa. ¿Phi sub E? Phi sub E es el valor del campo donde deja de haber inflación. En este momento se dejan de cumplir las condiciones de seguridad. ¿Ya? Entonces vamos a pedir a las perturbaciones de este campo que provean la distribución estadística de las condiciones iniciales del Big Bang. Es decir, que debido a cómo interaccionaron y cómo afectaron a la gravedad debido a sus interacciones, se genera esta sábana primordial que permite la evolución posterior del universo. Slowroll predice condiciones iniciales de una forma muy específica, ya que tienen que matchear con las observaciones que tenemos. El universo es gaussiano,
¿sí? El universo. Por tanto, las condiciones iniciales deben ser gaussianas, o al menos casi gaussianas. No voy a llegar a eso. Deben ser cuasi invariantes de escala y además adiabáticas, lo cual, de nuevo, se junta con las observaciones que hacemos, por ejemplo, con CMB. En este caso, la parte de cuasi invariantes de escala, me voy a detener un poquitito ahí. Si nosotros hacemos el trabajo estadístico con las perturbaciones de temperatura, encontramos justamente que estas son cuasi invariantes de escala. Por lo tanto, nosotros esperamos que quien haya generado la evolución del universo también lo sepa. Entonces, las perturbaciones las vamos a trabajar, al menos a este orden de slow roll, como un campo con perturbación cuadrática. Ahí está la parte cinética y el término de masa. Entonces, ahí está la perturbación libre, como una onda, y un potencial que debe cumplir las condiciones de slow roll. Por tanto, puede o no tener masa. Nosotros lo vamos a trabajar sin masa porque es más fácil. Entonces, esta acción puramente cuadrática determina tanto el funcional de distribución, el z, ¿cierto? Y el power spectrum de la distribución escalar, el cual es justamente lo que nosotros estamos buscando para que este campo escalar genere las condiciones iniciales que necesitamos para que se macheen con las observaciones. Una distribución gaussiana en dichas perturbaciones y un power spectrum cuasi invariante de escala en este límite, que es cuando nos acercamos al final de inflación. Ahí t igual a 0 es ese valor. Entonces, sí. ¿Qué cosa fue lo que le hiciste a la acción? ¿Ahí? ¿Qué operación? ¿Le tomaste la variación? Lo expandí. Puse phi igual a phi barra más delta phi. Phi barra me da la evolución del vector, delta phi Ya. la corrección. Y me voy a quedar con la parte eminentemente cuadrática porque necesito, ya que si no es cuadrática... La Q es por cuadrática, ¿no? La Q es... Claro, ese Q es por cuadrática. Ya. Entonces voy a suprimir estas interacciones, se pueden hacer, depende si el campo tiene masa. Y esta acción es lo que a mí, ya que son las condiciones que estoy introduciendo, me permite poder encontrar una distribución gaussiana de las perturbaciones y un power spectrum cuasi invariante de escala, o al menos invariante de escala. Quedémonos así por el mismo. Y justamente lo que voy a introducir ahora para romper un poquito con estas dos condiciones. Sí, hay como una razón como a priori de por qué tiene que ser un campo escalar el que te da esta expansión o podéis considerar un campo. Vamos por partes. Primero, si fuesen tensoriales, sería gravedad. Y eso es teorema. Y las vectoriales decaen muy rápido. Y eso tiene que ver con lo que llamamos que sean condiciones adiabáticas. Solamente las perturbaciones que logran tener una longitud de onda comparable o mayor al radio de Hubble, es decir, que por la expansión acelerada se estira lo suficiente para que dichos valores sean comparables, incluso lambdas, la longitud de onda sea mayor al radio de Hubble, son las que pueden sobrevivir. Porque todas las que no cumplan con ese régimen quedan atadas al efecto de la expansión, haciendo que se difuminen. En cambio, cuando salen, las ecuaciones muestran que estas perturbaciones como que se congelan y evolucionan en conjunto con el universo inflacionario y no se pierde. Todo lo que no alcanza a salir de la esfera del radio de Hubble, por decirlo así, se pierde cuando saltamos de inflación a universo conocido. Ya, entonces ahora, ok, sabemos que estas condiciones tienen que ser así, o sea, que estas perturbaciones tienen que ser así, pero todavía está el casi gaussiano, cuasi invariantes de escala. Entonces, si decimos casi, es porque en realidad tendremos que introducir correcciones a la idea de que estas perturbaciones sean gaussianas, que de hecho es lo que se observa. Por lo tanto, vamos a través de no suprimir las interacciones de este campo, es decir, permitirle a estas perturbaciones de nivel cuántico interaccionar entre ellas, vamos a generar desviaciones de órdenes evidentemente más menores al del efecto principal, que es a nivel gaussiano, pero dichas distribuciones deberían corregir para fitearse mejor con las observaciones al power spectrum y a la distribución de las perturbaciones. A esto se le llaman no gaussianidades y se codifican en las funciones de correlación para este campo de n puntos, con n mayor a 2, es decir, las funciones de correlación de orden superior, como la que se ve en pantalla.
Dicho eso, para poder encontrar estos valores, necesitamos una acción más grande, que justamente introduzca ahora las interacciones que en un inicio suprimí, para poder obtener el comportamiento gaussiano y invariante de escala. Entonces, nuevamente sigo teniendo el sector cuadrático, el power spectrum, ¿cierto? Y que si este término no estuviese, solamente este término, el término cuadrático, fija el valor de estas funciones de correlación, y eso es el teorema de Wick, sabemos cómo se comportan, pero con el sector interactuante tenemos una física más rica. Por lo tanto, al introducir interacciones en una distribución gaussiana, que se escribe de esta manera, podemos obtener una especie de serie que va a introducir, esto es meramente esquemático, es una idea, no es la realidad. Hacer este proceso es mucho más difícil, pero que finalmente nos indica cómo se debería ver el efecto de las funciones de correlación de orden superior en una serie que habla acerca de la distribución de las perturbaciones. Entonces, ellas van a contener dichas desviaciones justamente a la gaussianidad de la distribución. Y luego, para las correcciones al power spectrum, tenemos que imaginarnos algo de este estilo, donde en vez de tener simplemente este, llamémoslo propagador, solo es para que se entienda más o menos de lo que estoy hablando, que justamente es la contribución de la perturbación a la función de correlación de dos puntos. Si le permitimos interacciones, podemos introducir correcciones cuánticas de loop, por ejemplo, que van a generar las desviaciones que después nosotros en las observaciones en teoría deberíamos ver como la cuasi invariancia de escala. Lo mismo con la casi gaussianidad aquí arriba. Entonces, la mejor forma que conocemos para obtener dichas funciones de correlación es con diagramas de Feynman. Y los diagramas de Feynman, si alguno no ha tenido la experiencia de trabajar con ellos, son unos objetos esquemáticos que permiten representar esquemáticamente para luego ser usados para una representación matemática, algebraica, ¿cierto? Las colisiones entre los campos dada la dinámica del mismo. Es decir, el potencial del campo, en este caso del campo escalar, donde la cantidad de, donde la cantidad, me quedé pegado, disculpen. ¿La potencia? Gracias. La potencia del término de la expansión indicará la cantidad de perturbaciones que están interactuando, entre comillas. Es todo muy esquemático. Entonces, Minkowski, rápidamente, esto se ve más o menos así, o la forma en la que nosotros ocupamos las funciones de correlación se ve más o menos así, donde nosotros, como por ejemplo en aceleradores de partículas, introducimos una condición inicial, un estado asintótico de cierta cantidad de partículas, ¿cierto? Las mandamos a chocar, se producen interacciones y sale otro estado asintótico, un estado final, que es el que nosotros usamos para medir. Y bueno, esta expansión se ve más o menos así, dependiendo de la forma del potencial, que puede ser una muy similar a esta, entonces se permiten varias interacciones, 4 puntos, 3 puntos, 5 puntos, lo que ustedes quieran, dependiendo de la forma de dicho campo escalar. Pero eso es Minkowski. Y acá tenemos un problema de naturaleza diferente, que es que ahora nosotros no estamos mirando estados asintóticos salientes de una colisión. Lo que nosotros estamos mirando es un efecto que a posteriori se refleja en observables. Es como si pusieran una muralla, de estas murallas como de clavos que hay en el MIM, ya que fuera corriendo y se tirara encima. Al otro lado, tú no tienes acceso a lo que pasó antes. No viste a ese compadre correr y tirarse encima de esa cama de clavos. Tú lo que ves simplemente es la figura al otro lado, de los clavos que se movían. Por eso, trabajar con teorías de campo en un espacio inflacionario, ¿cierto? En de Sitter, es un problema de naturaleza diferente, a pesar de que las herramientas sean las mismas. Entonces, dichos campos, como estos corredores, ¿cierto?, se imprimen acá, y las interacciones sucedieron previamente, donde incluso los efectos gravitacionales pueden ser inductores, debido a que tanto como la gravedad y la materia están conectadas a través de las ecuaciones de Einstein, pueden ser inductores o creadores, no quería usar esa palabra, pero bueno, ya, creadores de partículas que finalmente, después de interaccionar todo lo que quieran, se terminan por imprimir al final de inflación, siendo ese muro, el muro de clavos, donde al otro lado nosotros vemos. Entonces, lo que queda es saber cómo sucedieron estas interacciones. Y para ello, bueno, seguimos utilizando diagramas de Feynman, seguiremos utilizando las funciones de correlación, pero de una forma distinta. Entonces, aquí hay un cuadro resumen de las particularidades que tiene de Sitter a la hora de trabajar con una teoría de campos. Primero, ya sabemos que no podemos ver al otro lado de la muralla de clavos. Por tanto, necesitamos utilizar un lagrangiano efectivo. Tenemos que
jugar a ver qué tipo de interacciones pueden haber estado presentes en esa época previa, esto se hace a través del formalismo ADM o una teoría efectiva de inflación, y con eso empezar a jugar calculando funciones de correlación para ver cómo estas se juntan con las observaciones. Esto es importante, no se puede definir estado asintótico en el futuro, y eso es un problemón, porque no podemos trabajar con una matriz, o sea, lo que hacíamos en Minkowski ya tenemos que replantearlo. En específico, hay algunos grupos que ahora están trabajando con algunas asunciones adicionales para poder utilizar un formalismo similar al de la matriz S, pero al menos como lo conocemos de estado inicial asintótico, interacción y estado final, ya no lo sirve. Y esto justamente por las características del espacio-tiempo en el que trabajamos. Y bueno, dado que estamos en un cuasi de Sitter en realidad, porque de Sitter ya sabemos que es maximalmente simétrico igual, ¿cierto? A pesar de todas sus particularidades, aún así tenemos menos simetría disponible. Las transiciones temporales están rotas, incluso se puede trabajar con los boosts rotos. Por lo tanto, menos simetría disponible, menos cantidades que podemos utilizar para ayudarnos en el cálculo, ¿cierto? Así que bueno, ya hay, con eso en mente, ahora hay que empezar a buscar métodos que nos permitan desarrollar, calcular estas funciones de correlación, que ya voy a ir un poquito más rápido. La idea del formalismo init, que es este que estoy mostrando en pantalla, es poder calcular estas funciones de correlación a este tiempo, llamémosle tiempo de inflación, ¿cierto? Donde solamente necesitemos un estado asintótico inicial. Es decir, definimos un vacío, definimos que el espacio-tiempo puede crear partículas a través de un hamiltoniano, ¿cierto? Y luego le permitimos a este sistema evolucionar, llegar acá, ahí lo voy a mostrar, imprimir el valor de expectación, o es decir, la función de correlación a un tiempo, y luego devolverlo con un operador inverso de evolución temporal al estado inicial. Y esto básicamente asociado a que aquí no podemos definir operadores, o sea, no podemos definir estado asintótico, entonces lo que nos queda comparar es con este mismo get-in. Entonces la evolución ya, la voy a mostrar rápidamente, es utilizando la serie de Dyson en el cuadro de interacción. Y utilizando esa idea, nosotros podemos incluso introducir una diagramática. ¿Qué es el formalismo de Schunker-Kelly? Vamos a intentar construir una especie de matriz S que nos permita a través de una matriz S, ¿cierto? Que a través de inventarnos o maquinarnos una especie de estado final que podamos calcular, uno que vaya hacia atrás en el tiempo y otro que vaya hacia adelante, ¿cierto? Como se ve aquí, que recuerda más a la matriz S, poder construir una integral de caminos, ¿cierto? De la misma forma en la que se hace en Minkowski, es decir, partir de este estado in y llegar a este estado θ sub a, que está asociado a qué es lo que pasa acá, que sabemos que no es asintótico, pero después nos vamos a barrer un poquito, vamos a barrerlo debajo de la mesa, no nos vamos a preocupar demasiado de eso. Entonces vamos a construir una integral de caminos para esos productos internos, ¿cierto? En el tiempo conforme, que este que está acá, esto solamente para que se vea, para ayudarnos a trabajar mejor, se parece más como Minkowski por algo. Y la función de correlación, en este caso Q, toma la siguiente forma, donde aquí podemos notar que debido a esta elección de un sector que va a avanzar hacia adelante en el tiempo y un sector que va a avanzar hacia atrás en el tiempo, los grados de libertad se separan en dos, uno que va hacia adelante y otro que va hacia atrás, como podemos ver acá, junto con su definición de vacío necesaria para que todo esto esté bien definido, el vacío Bunch-Davis, decía. Y finalmente, también recordar que, independiente de que este grado de libertad se separaron, los campos hacia el final, mi inflación igual a 0 tienen que ser iguales. Entonces, en realidad es solamente un grado de libertad. ¿Bien? Y bueno, ya a esto le podemos aplicar la diagramática de Feynman usual. Ahora en vez de hacerlo con un lagrangiano, tenemos que hacerlo con dos, ¿cierto? Para cada uno de estos grados de libertad, definir una función, bueno, ya lo traté, una función z, ¿cierto? Y encontrar tanto propagadores, que en este caso, debido a la forma en que nosotros explicamos los grados de libertad, haciendo el cálculo usual, ¿cierto? Con las fuentes, en vez de encontrar un propagador, encontramos 4. Cada uno asociado a un tipo de vértice, dependiendo si esta interacción va a ser, bueno, a ver, me voy a saltar para acá el tiro, va a ser asociada hacia un avance en el tiempo o hacia atrás en el tiempo. La prescripción que está aquí abajo, esta diferencia, está asociada a que
Estos puntitos se encuentran, evidentemente, donde se produce la interacción a un cierto tiempo, pero si es que el campo finalmente llega hasta el final de inflación, si es que la perturbación llega hasta el final de inflación, como si fuese un estado asintótico, tenemos que definir otro tipo de propagadores donde ahora solamente dependerán de un único tiempo. Son estos mismos, pero fijando t igual a t sub f. Y los vértices también tendrán una prescripción de color, justamente por esta diferencia de avance o retroceso en el tiempo. ¿Sí? Entonces, esas son las reglas de Feynman justamente para un campo escalar sin masa, aunque si uno le añade masa es lo mismo, no hay ningún problema. Pero nosotros trabajaremos con un campo escalar sin masa. Entonces, para un hamiltoniano de interacción con esta estructura, una función de correlación de los 3 puntos se vería así. Es decir, de la misma manera en que lo hago en Minkowski, tengo que escribir todos los diagramas posibles que me permitan la interacción. O en este caso, la función de correlación, dado un potencial. Entonces, ahora en vez de tener un único diagrama a nivel árbol, necesitamos 2. Cada uno con su prescripción de color. Digamos así, uno que vaya hacia atrás y otro que vaya hacia adelante. Aunque no nos va a servir tanto esta idea si es que ahora, bueno, ahí se ve esquemáticamente, ¿cierto? Aquí ya reemplazamos con los valores numéricos de los propagadores y de los vértices que están aquí. Nos faltaron los de t. Ah, no, ahí están los de t. Está todo. Y ahora para la función de 4 puntos, pues no es lo mismo. Hay que hacerlo para cada color. Cada color asociado a cada interacción que hay en el potencial. Como aquí solamente hay una, tenemos que construir este mismo canal S, ¿cierto? Que en Minkowski normal es solamente un diagrama. Ahora tenemos que hacer 4 diagramas. Y esa es la forma numérica. Ya aquí simplemente es solo matar. No va a ser importante por el momento. Vamos a guardarnos ese diagrama en el bolsillo para usarlo como ejemplo. Y esto sí es importante. Dime. ¿Estás calculando en decimales? Luego... Sí, es decir, un peor decir, es más fácil. Usar un cuasi sería muy complicado. ¿Esos propagadores son funciones de Green? ¿O... Son funciones de Green, exactamente. Y eso es porque, como mencioné previamente, debido al splitting de campos, cuando tú calculas la forma de Z0, en vez de aparecerte un propagador, te aparecen 4. Y los 4 son propagadores. Vamos más rápido, ¿listo? Y ahora esto es importante porque nos abre la puerta a algo... ¿Sí? Ya, gracias. Nos abre la puerta a algo que ya conocíamos desde las funciones de correlación y QFT de Minkowski, que es que en este caso los propagadores externos, estos que veíamos que conectaban 2 puntos dentro de la inflación, se pueden definir a partir de propagadores bound to boundary, que son los que van directamente hacia el final de inflación, los cuales tienen esta característica de que tienen fijado el tiempo y además son algo más sencillos. Y bueno, estos propagadores también tienen estas relaciones de paridad, que en conjunto finalmente revelan que existen propiedades que podemos utilizar de los propagadores en este formalismo para poder bajar un poquito la dificultad en los cálculos e incluso construir un diccionario sobre cómo algunas propiedades que ya conocíamos en Minkowski, que de hecho son muy parecidas a lo que acabo de mostrar, estas relaciones entre propagadores, permitan justamente poder obtener información acerca de diagramas muy pesados en función de diagramas más sencillos. Que esto lo tengo en inglés por alguna razón, ¿cierto? Inspirado en el caso de Minkowski, ¿cierto? Vamos a intentar encontrar lo que se llaman las reglas de corte de estos diagramas, similar a como ya se había hecho en el caso de Minkowski, pero ahora para Schwinger-Kelly. Y esto justamente por las propiedades de los diagramas y las relaciones de paridad, que de hecho son muy similares a cómo funcionan en Minkowski. Entonces vamos a definir un operador de discontinuidad con esta estructura. Para las personas que hayan hecho teoría de campo y hayan visto esta parte de unitariedad, esta descripción les sonará conocida. Vamos a definir este operador a través de que, si se le aplicamos a una función de los momentos, el operador de discontinuidad va a ser la suma de esa misma función con, bueno, la misma función, ¿cierto? Pero conjugada y aplicándose paridad a todos los momentos externos, es decir, a todos los que salgan y vayan a un box, es decir, vayan hacia el final de inflación. Y como les digo, esto es muy similar a lo que ya se conoce en Minkowski. Como rápido resumen, el operador de discontinuidad en Minkowski se basa en 2 cosas, una de ellas es unitariedad y otra es las relaciones entre los propagadores. Sabemos que la parte imaginaria no nula de un propagador en Minkowski será no nula si es que el propagador es Tonchel,
Y además, unitariedad nos entrega una relación entre las amplitudes, ¿sí? Donde esto es parecido a la parte imaginaria, ¿cierto? Y este lado parece producto. Entonces, si uno desarrolla esta expresión utilizando cómo es la parte imaginaria de un propagador, encontramos que podemos separar por ejemplo, esta contribución de loop, la parte imaginaria de este diagrama con contribuciones de loops, como un producto de diagramas que ahora están a nivel árbol, donde se produjo corte entre diagramas. ¿Sí? Esta parte me la voy a saltar porque básicamente repetir lo mismo con un poquito más de profundidad. Entonces, dicho eso, si nosotros utilizamos estas relaciones entre los propagadores, vamos a encontrar que si podemos escribir propagadores bound-to-bound, propagadores internos, en función de propagadores externos, esto también debería ser posible, estas reglas de corte deberían ser posibles de definir en Sugar-Kelly, debido a que estos propagadores, si uno los expande en diagramas, se encuentra con la sorpresa de que, me voy a saltar esta parte un poquito más rápido, se encuentra justamente con que estos diagramas pareciera que también fueron cortados. Y les voy a mostrar cómo rápidamente. Primero, necesitamos definir unitariedad. Si se fijan, esta es una relación muy similar a la que tenía con las funciones de amplitud previamente. Vamos a aplicar el operador de discontinuidad al diagrama que ya nos habíamos guardado en el bolsillo antes, ¿cierto? Con algunas condiciones, vamos a cortar, factorizar el diagrama en orden menor, y eso sí es importante, vamos a omitir las contribuciones de A, pero debido a que son solamente productos, están asociadas a la raíz de G, van a estar como dentro de la medida de integración temporal. Entonces, bueno, aplicamos las reglas de paridad, aplicamos el operador de discontinuidad, ¿cierto? Y lo que nos encontramos es con esta relación, que la podemos obtener justamente de las relaciones entre propagadores que les había mostrado antes. Entonces, una suma de propagadores bound-to-bound se transforma en una de bound-to-bound. Propagadores internos en externos. Y al reemplazar, o sorpresa, esta expresión que estaba asociada a diagramas de 4 puntos con un propagador interno, ahora se puede escribir en función de estas cantidades que están acá, que son asociadas a propagadores de 3 puntos. Hay que hacer unos usos de relaciones de paridad, ¿cierto? Eso está íntimamente relacionado con unitariedad también, y obtenemos esta expresión. Entonces, recuerden que A era un diagrama de 4 puntos, con 2 interacciones y un propagador interno, que su discontinuidad la podemos definir de esta manera. ¿Sí? Y esto, insisto, lo podemos hacer con un montón más de diagramas. Y es análogo para cada canal. Esto es solamente el caso del canal S, pero lo podemos hacer para cualquier canal. Y ya aquí voy a ir un poquito más rápido. Si lo podemos hacer para todos, ¿cierto? Lo podemos hacer para interacciones con derivadas espaciales. Estas solamente cambian el vértice, pero no cambian la estructura del propagador. Obteniendo algo de esta estructura, donde aquí estamos introduciendo todas las formas para este canal, para este mismo diagrama que lo mostré antes, todas las posibles combinaciones, tanto con la interacción sin derivadas como con derivadas. Y bueno, ya las derivadas temporales hay que tener un poquito más de cuidado, hay que verificar que las relaciones de paridad se cumplan para los propagadores con derivadas temporales, pero se cumplen. Entonces, al momento de reemplazar, vamos a ir más rápido aquí, obtenemos lo mismo. Y bueno, finalmente lo podemos hacer para las funciones de correlación, que tienen algunos detalles, pero como quiero ir a algo más interesante antes de eso, Tuki, ya, esto sí. Y bueno, ahí tenemos algo así, pero me interesa más. ¿Por qué? Porque el operador de discontinuidad es algo que perfectamente me puede haber llegado un día sacado del bolsillo y con esto quiero publicar un paper, ¿cierto? ¿Tendrá alguna relación de la misma manera en que el operador de discontinuidad de Minkowski se relaciona con el teorema óptico y con unitariedad? Bueno, sí, porque con esta interacción, que fue la primera que vimos con detalle, si nosotros hacemos la expansión de esta relación en diferentes órdenes, ¿cierto? Ya sabemos que se cumple orden a orden, entonces, o sea, no perturbativo, se cumple a cualquier orden, y expandimos utilizando esta relación horrible, ¿cierto? Que va desde el vacío hacia estados que pareciera que son asintóticos y que en realidad lo estamos asumiendo, pero ya sabemos que en realidad no existe, puede ser un cúmulo de cosas. Estamos asumiendo de que los estados llegaron simplemente, es lo que se imprimió, no son estados asintóticos como tales, y esta relación es horrible, pero aquí adentro, si nosotros expandimos cada cosa, te lo voy a mostrar con cuidado, obtenemos esto que está aquí. Y si se fijan, esto que está acá,
es lo mismo que apareció al momento de aplicar el operador de discontinuidad. Por tanto, ese ket, que en realidad eso es, cada uno de estos ket contiene los diagramas en Schwinger-Kelvin. No son funciones de correlación, son los diagramas, son elementos de matriz que contienen los diagramas que van a participar de las funciones de correlación. Y oh sorpresa, si nosotros escribimos esto, encontramos que es justamente lo que nosotros estamos aplicando con el operador de discontinuidad. Y finalmente, para el término final, que se ve horrible, bueno, en realidad estos son diagramas más chicos. Fíjense que aquí, nuevamente, aparecen los propagadores internos con los cuales nosotros definimos previamente la relación que tenía la suma de un propagador interno con su conjugado. Por lo tanto, obtenemos los diagramas que habíamos visto previamente. Así que se recupera el efecto de discontinuidad sobre el diagrama. Entonces, aplicar esta operación es equivalente a utilizar unitariedad, de la misma manera que se hace en Minkowski. Por lo tanto, la discontinuidad ahora, que es el siguiente paso, debe tener alguna información acerca de la estructura de los diagramas. Y eso es justamente la principal proyección que tiene este trabajo. Es intentar darle un significado físico al operador de discontinuidad de la misma manera en que se hace como la diferencia entre los operadores, o sea, perdón, entre dos ramas de la función amplitud. Además, extender el resultado a diagramas con bucles, que básicamente como se usa en Minkowski, ¿cierto? Cortar diagramas con un loop para poder escribir parte de él o información acerca de él en función de diagramas de orden menor, trilevel. Y bueno, no alcancé a hablar mucho de eso, de la parte de las funciones de correlación como tal, pero por el momento esto es artesanal, esto está hecho con las manos. La idea sería finalmente sistematizar estas reglas de corte para que ustedes no tengan que pasar siempre por el cálculo completo y hacer la comparativa. Es decir, ustedes ven el diagrama y saben perfectamente cómo escribir la función de propagadores back-to-boundary, es decir, una regla de corte. ¿Sí? Pero al menos nos quedamos con que estas reglas existen. Unitariedad tiene efectos y tiene efectos muy similares a los que ya conocíamos en Minkowski, pero ahora para un formalismo diagramático en un espacio-tiempo de sí, para un campo encima de antiéster. Ya, ¿estamos listos? Muchas gracias, eso es de la tesis, así que si quieren aplaudan al tiro. Muchas gracias, Colibrí, por tu charla. ¿Preguntas? Tengo una pregunta. Dale. No entendí muy bien eso de los estados in. ¿Sí? O sea, ¿cómo es eso de esos estados in son antes de...? Ya sí, aunque ahí fue un poquito muy rápido, lo siento, vamos a repasar esa parte, mira. La idea más o menos así. Tú primero defines un vacío, muy temprano en inflación, de tal manera de que el factor de escala no haya tenido tanto efecto sobre el espacio-tiempo. Entonces, la acción cuadrática que te mostré previamente, ¿cierto? Está mínimamente acoplada con gravedad, ¿cierto? Entonces genera términos asociados al factor de escala en la ecuación de movimiento de la perturbación escalar. Ese efecto lo extraes. Y lo que obtienes es una ecuación de onda usual. Eso te permite a ti definir un vacío a esa época muy temprana, que después, debido a la evolución temporal del espacio-tiempo, la expansión puede ir generando partículas. Eso se estudia, se puede calcular. Entonces, con ese estado in, tú lo haces evolucionar con el hamiltoniano te permite interaccionar, te permite a estas partículas interaccionar, y finalmente, digamos que se imprime todos los efectos en la función de correlación, en este caso, la condición inicial. Y luego, este efecto lo puede, para poder generar la función de correlación, como aquí ya no tienes estado asintótico, porque aquí ya la evolución de esas partículas terminó, se pegó, ya este compadre corrió y se pegó en la pared de clavos. Entonces, para poder calcular funciones de correlación, tienes que de alguna forma compararlo con algo. Entonces, lo que dices es, ok, vamos a copiar esto, lo vamos a hacer al revés, vamos ahora a desevolucionar esto, entre comillas, desevolucionar, lo va a devolver la situación al estado inicial y con eso vamos a comparar. Esa es más o menos la idea. ¿Son los mismos entonces? No... Sí, son los mismos. No como el in y low. Exacto, son diferentes. Tengo una fase, me imagino. Sí. Pero la diferencia es que tú, como no tienes simetrías, al momento de devolver pueden pasar otras cosas. Esa es la clave.
Como no hay simetría temporal, si tú te devuelves, no ves cómo 4 partículas se vuelven a juntar. Puede pasar cualquier otra cosa. Porque no hay simetría temporal. Entonces, por eso puedes comparar con el. Más preguntas. Dale. Ok. Em, Parte de la gracia de las reglas de corte igual es como bootstrapear, como cuánto vale la amplitud sin tener que hacer toda la diagramática. Sí. Es parte de un hipotético programa de Bootstrap. Sí. Claro. Eso me pregunta, como si hay algo para allá. Por supuesto, sí, 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 sí. La idea, obviamente, es que esto es como es una parte, un pedazo de lo que podría ser un hipotético programa Bootstrap, porque yo sé que eso existe en Minkowski. ¿Cierto? Ujú. Entonces, la idea es hacer lo mismo con Decima. Las dificultades con las que no vamos a encontrar, con las que se han encontrado, hay varios papers hablando acerca de eso, son más grandes. Usualmente Sugar Kalish no es el formalismo más a gusto que tiene la comunidad para desarrollar este programa. Ya se está desarrollando con otro formalismo, han habido avances, hay un grupo en Inglaterra que está trabajando en esto ya, con los correladores en el formalismo en función de onda. Y existe un incipiente programa de Bootstrap en ese lado. Los problemas asociados a por qué también se busca hacer en Sugar Kalish, bueno, principalmente porque es el formalismo que más se usa, o al menos los cosmólogos más lo usan, el formalismo de función de onda en el específico caso de correladores cuánticos es más nuevo. Y a pesar de que no estoy diciendo con esto que la función de onda sea igual de nueva, o sea, no es eso. Pero se ha encontrado con más dificultades a este lado. Al menos la función de onda pareciera responder mejor. Pero en específico sí. Esto es un granito de arena en un hipotético programa de Bootstrap que justamente permite calcular estos correladores, estas amplitudes, como tú las llamas, sin necesidad de tener tanta información, solo con simetría. ¿Sí? Nosotros no tenemos pensado desarrollar un programa de Bootstrap. No ese es el objetivo. Aportar sí, pero tienes que estudiar otras propiedades de la teoría cuántica de campos para poder crear ese programa, como analiticidad o localidad, que es lo mismo que se hizo en Minkowski o lo mismo que se está haciendo con función de onda. Pero sí, va de camino a un programa de la misma manera que FECO. ¿Más preguntas? ¿Han probado con otro tipo de teoría, como Fortescue? No, Si no funciona. no. Estamos probando con la que se sabe o se conoce o se piensa que es la teoría que más se ajusta a las observaciones. Tú dices Hodensky, como ver qué efectos puede tener en las no gaussianidades. O sea, yo creo que hay gente que se dedica a eso, pero en específico, como nosotros estamos desarrollando esta herramienta, lo estamos probando primero con el caso más fácil. Y en realidad nos hemos dado cuenta que la generalización tampoco es tan complicada si es que sabes encontrar los propagadores y los vértices. O sea, al final del día, incluso tú podrías acoplar gravedad, como tener gravitones. Se puede. Los diagramas van a ser requete contra complicado. Y yo creo que cortarlos va a ser todavía más difícil. Pero se puede. Yo sé que en función de onda también se hace. También incluso hay bispectro de campo escalar gravitones. Entonces, se está trabajando para introducir más variedad. Pero al menos por este lado del río ha sido bien complicado. Entonces, todavía no hemos agregado gravitones. Y gravitones estoy hablando en la teoría más básica, o sea, en Einstein-Hilbert. Con Hornbensky hay que ver cómo cambian las ecuaciones de movimiento, pero en estricto rigor no debiese ser diferente. No debiese ser diferente. Hay algunos detalles con la masa nomás que hay que tener cuidado de los escalares en este caso, que nosotros la matamos también porque se comporta de forma extraña cuando mandas el propagador hacia el final de inflación. Es como que si te pasa un threshold, como que la proporción se difumina también. Para el caso masivo. Para el caso del escalar masivo, sí. Tiene que ser un escalar muy, muy ligero. Si no, no sobrevive. Se difumina. Incluso en escala de K mayor a, o sea, de K menor a H, cuando se estira demasiado, sale del radio de Hubble. Mm. Yeah.
Entonces le agradecemos nuevamente a Colipí. Y tenemos 2 niveles y a las 5:30 volvemos con la clase 2 de... Sería la